Hiciste planes, te organizaste, pensaste en el futuro, tal vez incluso oraste, y aún así, todo salió diferente. Ahora miras tu vida y piensas, en silencio, esto no era lo acordado. No era así como debía estar. No era este el camino que imaginé. Y déjame decirte algo que tal vez nadie se atreve a decir. Cuando el dolor es real, las frases hechas no ayudan. Todo va a salir bien, no consuela. Dios sabe lo que hace, no explica. Porque cuando todo parece fuera de control, lo que más duele no es la falta de fe, es la falta de sentido. Entonces, déjame hacerte una pregunta, sin romantizar nada. ¿Y si los planes de Dios son más grandes? No porque traen resultados rápidos, sino porque te sostienen cuando todo pierde sentido. Este video no es sobre finales felices, es sobre cómo continuar cuando no entiendes nada. Mucha gente solo dice que los planes de Dios son más grandes cuando la historia ya terminó bien. Cuando el problema se convirtió en testimonio, cuando el dolor ya pasó, cuando todo tiene sentido al mirar hacia atrás. Pero quien está sufriendo ahora no vive en el final de la película, vive en el medio, y el medio es confuso, agotador y silencioso. En el medio no hay música bonita, no hay explicación clara, no hay subtítulos diciendo todo estará bien. En el medio solo intentamos sobrevivir al día. Tal vez estés exactamente ahí, cansado emocionalmente, tratando de entender en qué momento todo se salió de control, con una sensación de atraso que no se va, como si tu vida siempre estuviera un paso detrás de donde debería estar. Miras a otros avanzar, construir, celebrar, y sientes que tu historia se quedó detenida en un punto que no sabes identificar. Y lo que más duele no es solo el dolor, es la confusión espiritual, es el miedo silencioso de haber entendido mal a Dios, de haber hecho planes sinceros, de haber orado con verdad, de haber caminado con buena intención, y aún así estar aquí. Es esa pregunta que no dices en voz alta, pero que pesa en el pecho. ¿Será que confundí la dirección de Dios con lo que yo quería? Existe una frustración muy específica en hacer todo bien, y aún así ver que todo sale mal. Porque cuando te equivocas, al menos hay una explicación. Pero cuando intentas acertar, cuando te esfuerzas, cuando te entregas, y nada sucede como esperabas, el dolor gana otra capa. Se vuelve decepción profunda, se vuelve confusión interior, se vuelve un cansancio que no es físico, es del alma. Y en ese punto, escuchar frases hechas solo empeora. Confía más, ten fe, Dios sabe lo que hace. Nada de eso ayuda cuando el corazón está en el límite emocional, porque el problema no es falta de fe, es exceso de peso, es sobrecarga. Es un corazón cansado intentando continuar sin entender. Si estás así, necesito que entiendas algo con claridad y sin juicio. Este video no es para explicarte a Dios, no es para darte respuestas rápidas, no es para empujarte esperanza barata ni corregirte espiritualmente. Este video es para caminar contigo, para sostenerte mientras el sentido no llega, para recordarte que, incluso confundido, sigues dentro del proceso, que el atraso aparente no canceló nada, que el camino puede haber cambiado, pero el plan no. Aquí no vamos a romantizar el dolor, no vamos a prometer victoria rápida, no vamos a fingir que todo está bien cuando no lo está. Aquí la propuesta es otra, es aprender a continuar cuando no entiendes. Es descubrir que, a veces, los planes de Dios son más grandes no porque resuelven todo rápido, sino porque te mantienen de pie cuando todo pierde sentido. Déjame empezar diciéndote algo que casi nadie dice en voz alta. El mayor dolor no es perder algo importante, es darte cuenta de que estabas caminando por un camino que no era el correcto sin saberlo. Hiciste planes, pusiste energía, expectativa, tiempo, emoción, y creíste que eso era dirección de Dios. Pero, de repente, nada salió como planeaste. Lo que antes parecía claro ahora se convirtió en confusión interior. Todo salió mal
y la sensación es que la vida se detuvo a mitad del camino. No es solo el plan frustrado lo que duele, es el impacto de darte cuenta de que el camino que no elegiste te fue impuesto. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa: ¿cómo algo que parecía tan correcto terminó tan fuera de control? Aquí es donde el corazón comienza a cansarse antes de que el cuerpo lo sienta. Observa cómo el dolor crece cuando revisas mentalmente todo lo que invertiste. No duele solo lo que perdiste, duele el tiempo que no vuelve, la esperanza que pusiste, la fe que activaste, creyendo en un propósito mayor. Es como mirar atrás y pensar: ¿será que desperdicié mi vida entera en este plan? Esta ruptura de expectativas genera una decepción profunda, porque no fue solo el escenario lo que cambió, fue la lectura que tenías de ti mismo. Empiezas a preguntarte si te equivocaste, si fuiste ingenuo, si confundiste la dirección de Dios con un deseo personal. Y cuanto más intentas ordenar esas respuestas, más crece la confusión. Porque el plan mayor no se rompió solo afuera, colapsó por dentro, tocando tu identidad, tu dignidad, el valor interno que creías tener. Hay un detalle espiritual muy sutil aquí que casi nadie percibe. Hay historias, como la de Job, en las que el dolor no comienza con un error, ni con una falla, ni con un desvío de carácter. Job no erró, no fue advertido, no recibió explicación. El silencio no fue castigo, fue escenario. Y eso lo cambia todo, porque cuando el plan se rompe sin aviso, la mente entra en modo defensa. Intentas darle sentido rápido para no perderte. Pero el proceso invisible no pide entendimiento inmediato, pide permanencia. A veces, el plan de Dios no comienza con dirección, comienza con deconstrucción. Él desmonta certezas, expectativas, imágenes que creaste sobre cómo debería ser la vida. No porque quiera confundirte, sino porque el plan mayor no cabe en la estructura antigua. Y aquí entra una aplicación práctica, simple y honesta. Cuando el plan se rompe, el primer impulso es correr a reconstruir todo de la misma manera, solo que más rápido, más tenso, más ansioso. No lo hagas. En lugar de intentar rehacer el camino antiguo, cuida lo básico. Descansa cuando puedas, organiza tus pensamientos por escrito, evita decisiones definitivas en el pico de la frustración. No conviertas este momento en identidad diciendo: soy un fracaso. Eso no te define. No eres débil, estás atravesando un redireccionamiento. El camino cambió, el plan no. El retraso no canceló nada. Algo se está formando mientras tú sientes que todo se perdió. Y tal vez, sin darte cuenta, estás entrando en una fase donde el dolor no es el final. Es solo el inicio de algo que aún no puedes ver. Existe un tipo de dolor que confunde más de lo que hiere. Es ese dolor que no viene acompañado de una causa clara. Miras atrás, revisas decisiones, hablas contigo en silencio y piensas: ¿dónde me equivoqué? Y lo que más angustia es no encontrar ninguna respuesta. Nada parece fuera de lugar, nada suena como un error grave, nada justifica este nivel de cansancio emocional. Aún así, el desánimo está ahí, pesado, constante, como un peso interno que no se va. Este dolor sin explicación genera una sensación de atraso, como si la vida estuviera detenida en un punto que no logras destrabar. Y cuanto más intentas entender, más cansado te sientes, porque la mente quiere resolver, pero el proceso no fue hecho para ser descifrado ahora. La mayoría de las personas aprendió que todo dolor necesita una causa directa, casi como un castigo proporcional. Si sufrí, debí haber fallado. Si todo salió mal, algo en mí falló. Pero eso no siempre es verdad. Algunos dolores no vienen a corregir comportamientos, vienen a formar estructura. Es como ser castigado sin saber cuál fue el examen. Te sientes injustamente tratado, confundido, fuera de lugar dentro de tu propia historia. Y eso afecta la identidad, porque poco a poco empiezas a definirte por el sufrimiento. La confusión interior se convierte en narrativa personal.
El dolor silencioso empieza a hablar más fuerte que el valor interno que llevas dentro. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir justificándote, ante otros y ante ti mismo. En la historia de Job, esto se ve claramente cuando aparecen los amigos. Ellos no soportan la idea de un dolor sin causa aparente. Entonces empiezan a crear explicaciones, teorías, diagnósticos espirituales. Debes haber errado. Dios te está corrigiendo. Algo oculto debe ser revelado. Observa lo humano que es eso. Cuando nadie entiende tu dolor, intentan darte una causa para aliviar su propia angustia. Porque aceptar que alguien sufre sin explicación rompe la falsa idea de control. Y tal vez tú ya viviste eso. Personas intentando explicar tu dolor mejor que tú, ofreciendo respuestas rápidas para un proceso profundo. Eso no sana, solo aumenta el peso. Aquí entra una verdad liberadora, aunque incómoda. No todo dolor necesita explicación. Algunos solo necesitan sostén. El proceso invisible no exige que entiendas todo. Exige que no te abandones en medio del camino. En lugar de gastar energía buscando culpables, en ti, en otros o incluso en Dios, concéntrate en atravesar el día. Hoy basta, un paso a la vez. Continúa haciendo lo que mantiene tu vida mínimamente organizada. Dormir, comer, trabajar al ritmo posible, hablar con alguien seguro. Eso no es debilidad, es supervivencia emocional. Aguantar un día más en este punto ya es fe práctica. Percibe cómo esto cambia la forma en que te ves. No eres débil porque estás cansado. No eres un fracaso porque estás confundido. Esto no te define. Hay un propósito mayor construyéndose en silencio, mientras sientes que nada sucede. El plan mayor no se revela en el momento del dolor, se construye en él. La preparación silenciosa ocurre cuando nadie aplaude, cuando no hay respuestas, cuando la fe está cansada, pero sigue presente. Dios no te está castigando con el silencio. Está preservando algo que aún no puede ser expuesto. Tal vez el mayor error en esta etapa sea intentar acelerar el tiempo de Dios. Quieres salir rápido de esta fase, pasar la página, resolver todo. Pero el tiempo de espera no es desperdicio, es formación interior. Mientras intentas entender el por qué, algo más profundo está siendo trabajado. Madurez, resistencia, discernimiento. Cosas que no se aprenden sin atravesar lo inexplicable. El retraso aparente no canceló nada. El camino cambió, el plan no. Aún no terminó. Si hoy puedes hacer algo práctico, haz esto. Deja de interrogarte como acusado. Deja de tratarte como alguien que necesita defenderse todo el tiempo. Háblate con más compasión. Cambia la pregunta, ¿dónde fallé? Por ¿qué está formando este proceso en mí? Ese cambio no elimina el dolor, pero cambia tu postura dentro de él. Y la postura define la permanencia. Permanecer no es conformarse. Permanecer es confiar en que el proceso invisible tiene un propósito mayor, incluso cuando el corazón está cansado. Existe una dignidad silenciosa en continuar sin entender, en permanecer incluso con ganas de desistir, en no abandonar tu propia historia porque entró en una fase confusa. Eso es valor interno. Eso es identidad preservada. Aún estás aquí, aún de pie, aún existe camino. Tal vez no lo veas ahora, pero algo se está formando mientras atraviesas este terreno nebuloso. Y esa formación será esencial para la siguiente etapa, aquella en la que el silencio empieza a pesar más que el dolor. Llega un momento en que el dolor deja de ser el mayor problema. Lo que empieza a pesar de verdad es el silencio. Sigues orando, sigues hablando con Dios a tu manera, con palabras simples, a veces incluso sin palabras. Pero en el fondo surge una pregunta incómoda. ¿Será que estoy hablando solo? Este es un punto delicado, porque nadie quiere admitirlo. Da miedo incluso pensarlo. Pero el silencio de Dios, cuando se prolonga, toca la base emocional de la fe. No es falta de creencia, es cansancio acumulado. Es la sensación de intentar escuchar una dirección de Dios y solo encontrar eco.
Y ese eco, cuando dura mucho tiempo, empieza a desgastar el corazón. Aquí hay una ruptura de creencia importante. A muchos se les enseñó que la fe fuerte es la que siempre recibe respuestas rápidas, pero eso no se sostiene en la vida real. La fe madura no es la que siempre escucha, es la que permanece incluso cuando no escucha. El silencio no es rechazo. Muchas veces es un proceso de madurez emocional. Es cuando Dios no responde como esperas porque está trabajando de una forma que aún no puedes comprender. El problema es que el silencio confronta algo difícil: nuestra necesidad de control. Sin respuesta, pierdes la sensación de dominio sobre tu propia historia, y eso asusta. Piensa en una analogía simple, casi obvia, pero profunda. Todo niño cree que abandono es quedarse solo. Todo adulto aprende, con el tiempo, que madurar también duele. Crecer exige atravesar momentos sin explicación, sin consuelo inmediato, sin respuesta lista. En el plano espiritual ocurre algo parecido. Dios no explicó el plan a Job, no dio detalles, no mostró el final por adelantado, pero nunca dejó de sostenerlo. La presencia no fue ruidosa, fue silenciosa. Y eso enseña algo importante. Ausencia de respuesta no es ausencia de cuidado. El silencio también revela cuánto tu fe estaba apoyada en resultados y no en relación. Esto no es acusación, es una constatación humana. Hiciste planes, creyendo que el plan mayor vendría acompañado de claridad constante. Pero llega una fase en que la dirección de Dios no viene como instrucción, viene como sostén diario. Dios sostiene, incluso cuando no explica. Y sostener es más profundo que responder. Las respuestas alivian la mente. El sostén preserva el alma. El tiempo de Dios en este punto no se acelera para evitarte el malestar. Permanece para formarte por dentro. Es en esta etapa que muchos desisten, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque se cansaron de no sentir nada. La fe se cansa, el corazón se sobrecarga, el agotamiento emocional llega al límite. Y aquí es importante ser honesto. Seguir orando sin sentir retorno exige más fuerza que orar con respuestas claras. Por eso, si estás aquí, aún intentando, aún hablando con Dios incluso sin oír, eso ya dice mucho sobre tu estructura interior. Incluso cansado, continúa, no porque seas fuerte, sino porque algo en ti todavía confía, aunque no entienda. La aplicación práctica aquí es menos espiritualizada y más concreta de lo que parece. En lugar de intentar sentir algo extraordinario, vuelve a lo simple. Ora menos tiempo, pero con más verdad. Di exactamente cómo te sientes, sin filtro. Si no tienes palabras bonitas, no las fuerces. Si solo puedes decir, estoy cansado, dilo. Además, evita tomar decisiones definitivas en el pico del silencio. El silencio distorsiona la percepción, amplifica miedos y reduce perspectivas. Sigue cuidando lo básico de la vida, rutina, cuerpo, relaciones seguras. Eso también es fe práctica. Entiende esto, el silencio no está probando si mereces algo. Está formando tu capacidad de permanecer sin garantías. Eso es formación interior. Eso es preparación silenciosa. Cuando Dios parece no actuar, está actuando en un nivel que aún no ves. El proceso invisible ocurre exactamente cuando sientes que nada sucede. El retraso aparente no canceló el plan mayor. El camino puede estar lento, pero sigue en movimiento. Tal vez hoy no puedas decir, confío plenamente. Está bien. La confianza diaria no exige frases grandes, exige presencia. Permanecer ya es un tipo de respuesta. Permanecer ya es una forma de oración. Y mientras atraviesas este silencio, algo se está ajustando en ti para la siguiente etapa. Porque llega un momento en que te das cuenta de que el plan mayor no era lo que imaginabas. Y es ahí donde todo comienza a redefinirse. Durante mucho tiempo, tal vez creíste que plan mayor significaba llegar a un lugar específico, una conquista, una respuesta, un giro claro que justificara todo el dolor anterior.
Es casi automático pensar así, porque nos enseñaron a asociar propósito con resultado visible. Pero cuando los planes de Dios son más grandes que los tuyos, esa lógica empieza a desmoronarse. El plan mayor no se presenta como un mapa listo, sino como un proceso que redefine quién te estás convirtiendo mientras caminas. Hiciste planes y parecían buenos, coherentes, llenos de intención. Pero el redireccionamiento ocurre justamente cuando lo que planeaste ya no soporta la estructura que Dios está formando en ti. El camino cambió, el plan no. Y entender eso exige madurez emocional. Existe aquí una deconstrucción necesaria, casi incómoda. Plan mayor no es éxito rápido, no es ausencia de dolor, no es atajo espiritual. La mayoría de las veces es lo contrario. El plan mayor pasa por frustración, por sensación de atraso, por caminos que no elegirías voluntariamente. Implica proceso invisible, tiempo de espera, preparación silenciosa. Mientras tú miras afuera y ves pérdidas, Dios mira adentro y ve formación interior ocurriendo. Por eso muchas veces parece que nada sucede, porque lo que está sucediendo no es externo, es estructural, y la estructura toma tiempo. Piénsalo de forma práctica. Pediste respuesta, pediste claridad, pediste dirección de Dios. Pero ¿y si Dios está formando a alguien que pueda sostener la respuesta cuando llegue? No toda respuesta cabe en cualquier persona. Algunas verdades exigen madurez para no convertirse en peso. Algunas direcciones requieren resistencia para no terminar en abandono a mitad del camino. El plan mayor trabaja esa base silenciosamente. Fortalece el valor interno, separa quién eres del dolor que sientes, construye discernimiento para que no confundas emoción momentánea con identidad permanente. Esto cambia completamente la forma en que interpretas el retraso aparente. El retraso no canceló, preservó. Te preservó de asumir responsabilidades emocionales que aún no podrías sostener. Preservó tu fe de romperse bajo un peso que llegaría demasiado pronto. El tiempo de Dios no es atraso, es alineación. Y alinear muchas veces exige parar, desmontar expectativas, reevaluar caminos. Por eso el plan mayor casi nunca comienza con euforia. Comienza con silencio, con dolor mal explicado, con cansancio emocional que te obliga a desacelerar. La aplicación práctica aquí exige honestidad contigo mismo. En lugar de preguntar, ¿cuándo va a terminar esto?, intenta preguntar, ¿qué se está formando en mí mientras esto no termina? Observa tus reacciones, tu paciencia, tu forma de lidiar con la frustración. Mira cómo enfrentas lo que está fuera de control. Eso revela mucho más sobre el plan mayor que cualquier respuesta inmediata. Continúa cuidando lo básico, continúa presente, continúa evitando decisiones definitivas basadas solo en el cansancio. Permanecer también es un tipo de obediencia silenciosa. Tal vez el mayor ajuste sea este: aceptar que el plan mayor no es un lugar al que vas, sino alguien en quien te estás convirtiendo. Y mientras esa formación ocurre, puede que no sientas progreso, pero existe. Aún no terminó. Algo se está formando. Y cuando empiezas a percibir esto, entiendes que continuar, incluso cansado, no es señal de debilidad, es señal de madurez. Porque llega un punto en que continuar ya no es solo resistencia, es fe en acción, incluso sin aplauso, incluso sin respuesta clara. Hay una fase en la vida en la que no estás luchando por grandes conquistas, estás luchando por no hundirte. Y casi nadie valida eso, porque parece poco, parece simple, parece sin brillo. Pero ahí es donde muchas personas pierden su propia historia, no en la gran caída, sino en el desgaste diario. Te despiertas y ya sientes el cuerpo pesado, el corazón cansado, la mente llena, como si hubiera una sobrecarga constante por dentro. Y cuando miras lo que querías haber vivido, los planes frustrados, aparece esa sensación de que nada salió como planeaste. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Continuar en este escenario no es pasividad, es resistencia.
Y la resistencia, muchas veces, es la forma más pura de fe práctica. Mucha gente asocia la fe con sentir, con creer con fuerza, con tener certeza. Pero hay momentos en los que no tienes fuerza ni para sentir, solo tienes fuerza para existir. Y eso, por sí solo, ya es señal de que Dios sostiene de forma silenciosa. Tal vez hoy no tengas fuerza para creer como antes, pero aún tienes fuerza para continuar. Un paso a la vez. Hoy basta. Esa frase parece pequeña, pero carga una madurez enorme. Aceptar que sobrevivir al día ya es una victoria real, porque el proceso invisible no ocurre solo en el milagro, ocurre en el carácter que construyes cuando decides no desistir, incluso con ganas de desistir. Si miras a Job con honestidad emocional, sin romantizar, verás que no es un héroe de frases bonitas. Él cuestiona, llora, sufre. Tiene días en que el dolor es silencioso y otros en que grita por dentro. Y aún así permanece, no porque entendió el plan, sino porque no abandonó. Esto confronta la creencia de que la fe siempre es claridad. A veces, la fe es simplemente no dejarte caer al suelo. Es seguir presente, incluso cuando todo parece fuera de control. Es mantener lo básico, incluso cuando el corazón está al límite emocional. La aplicación práctica concreta aquí es lo que más salva, porque en fases de agotamiento, la mente se convierte en un tribunal y el cuerpo en una alarma constante. Entonces, hazlo simple, pero con disciplina emocional. Continúa cuidando lo básico, dormir lo mejor posible, alimentación mínimamente organizada, ducharte, una caminata corta, un horario de pausa. Parece insignificante, pero el cuerpo es la primera casa que Dios usa para sostenerte por dentro. Luego, no decidas todo desde el dolor. No cambies todo en el pico del desánimo. El dolor tiene un talento peligroso. Te hace creer que el ahora es para siempre. Y no lo es. Aún no terminó. Otro punto crucial. No conviertas la confusión en identidad. Una cosa es estar confundido. Otra cosa es definirse como alguien roto, fracasado, atrasado, incapaz. Eso no te define. No eres débil. Estás cansado. Y hay una diferencia enorme en eso. Cuando separas el dolor de quién eres, preservas tu dignidad interna. Mantienes tu valor interno incluso sin respuestas claras. Y eso impide que el cansancio se convierta en sentencia. El camino puede estar lento, pero sigue siendo camino. El plan mayor sigue existiendo incluso cuando tu emoción dice que no. Tal vez la clave sea esta. Continuar no es negar el dolor, es atravesarlo con conciencia. Es reconocer que el tiempo de Dios puede ser distinto al tuyo, sin concluir que Dios te olvidó. Dios ve, Dios sostiene, Dios permanece. Y mientras continúas, algo se está formando que no aparece en fotos, no se vuelve anuncio, no genera aplausos, pero se vuelve base. Hiciste planes, y algunos se rompieron. Pero el plan mayor no se rompió, solo cambió el trayecto. Y cuando entiendes eso, empiezas a sentir que la siguiente etapa no será solo aguantar, será percibir lo que Dios está haciendo en lo invisible mientras tú no entiendes. Existe un momento en la vida en que miras todo lo que perdiste y solo logras ver ausencia. Ves puertas cerradas, planes frustrados, caminos interrumpidos y una sensación constante de que nada salió como planeaste. La mente intenta organizar los hechos, pero el corazón ya está demasiado cansado para acompañar. Aquí nace una de las mayores distorsiones emocionales. Creer que, porque solo ves pérdida, eso es todo lo que está sucediendo. Pero mientras tú ves pérdida, Dios ve estructura siendo creada. Mientras tú sientes atraso, el tiempo de Dios está trabajando en silencio. El proceso invisible no hace ruido, no pide permiso, no explica lo que está haciendo, simplemente forma. Y formar, casi siempre, ocurre lejos del escenario, lejos de las respuestas, lejos de la lógica inmediata.
El mayor malestar de esta etapa es aceptar que no participas conscientemente en todo lo que se está construyendo en ti. No elegiste este camino diferente. No pediste este redireccionamiento. Aún así, llegó. Y eso hiere el sentido de control, la expectativa de previsibilidad, la idea de que si haces todo bien, todo saldrá bien. Pero el plan mayor no funciona por mérito visible, funciona por formación interior. Dios trabaja en áreas a las que no accedes conscientemente. Emociones no resueltas, expectativas irreales, dependencias emocionales, patrones de pensamiento que no sostendrían el futuro que pediste. El silencio no es abandono, es cuidado silencioso. Mientras vives la confusión interior, algo importante sucede. Tu identidad empieza a separarse de aquello que perdiste. Antes, tal vez te definías por lo que hacías, por lo que tenías, por el camino que seguías. Ahora, sin esas referencias externas, quedas tú. Y eso asusta, pero también libera, porque el valor interno comienza a reconstruirse sin aplausos, sin validación externa, sin comparación. Dios preserva quién eres mientras desmonta lo que no podría sostenerte después. Eso es dignidad preservada. No eres débil. Esto no te define. No es el fin. Aún existe camino, aunque no puedas verlo ahora. La aplicación práctica aquí no llega en forma de grandes decisiones, sino de pequeñas posturas diarias. En lugar de luchar por entender todo, enfócate en permanecer entero. Continúa haciendo lo que mantiene tu vida funcionando en lo básico. No negocies tus límites emocionales intentando acelerar procesos. No conviertas el silencio en sentencia. Descansar en Dios, en este punto, no es detener todo. Es dejar de acusarte todo el tiempo. Es confiar en que, incluso con una fe cansada, existe una fidelidad de Dios que no depende de tu desempeño emocional. Continuar incluso cansado es un acto profundo de confianza diaria. Tal vez hoy estés viviendo exactamente esto, un tiempo en el que nada sucede por fuera, pero mucho se está reorganizando por dentro. Y eso genera la sensación de vida detenida, de promesa en espera, de camino demasiado lento. Pero el retraso aparente no canceló nada. El plan no fue suspendido. Está siendo profundizado. Dios sigue escribiendo, incluso cuando no ves movimiento alguno. El futuro está siendo preservado mientras aprendes a vivir el presente con más conciencia, menos ilusión y más madurez. Esta esperanza no es euforia, es esperanza madura, la que no promete victoria rápida, pero garantiza camino. Guarda esto contigo, sigues dentro del plan, incluso sin entender ahora. El hecho de que estés aquí, escuchando, reflexionando, intentando continuar, ya es señal de que algo está vivo. Aún no terminó. El camino cambió, el plan no. Y cuando este proceso invisible complete lo que necesita ser formado, comprenderás que lo que parecía solo dolor era, en realidad, preparación silenciosa. No para impresionarte, sino para sostenerte. Y tal vez el siguiente paso de tu historia no sea comprender todo, sino aplicar, con una valentía tranquila, todo lo que fue formado mientras tú pensabas que nada estaba sucediendo. Déjame cerrar esto con calma, sin prisa y sin frases hechas. Porque si llegaste hasta aquí, probablemente no estés buscando un final feliz. Estás buscando sentido. O al menos un poco de suelo firme, un poco de aire, una forma de continuar sin sentirte culpable por estar cansado. Entonces vamos a recapitular de la forma más simple y honesta posible. Hiciste planes y en algún punto se rompieron. El dolor llegó y no llegó pequeño. Llegó como decepción profunda, como confusión interior, como la sensación de que todo quedó fuera de control. Y lo peor no fue solo lo que perdiste, fue lo que no lograste explicar. El silencio se quedó, la espera se extendió. El proceso pareció invisible. Y en algunos días, las ganas de desistir fueron fuertes. No porque seas débil, sino porque existe un cansancio emocional real dentro de ti. Una sobrecarga, un peso interno, un límite emocional que casi nadie ve.
Pero aquí está el punto que lo cambia todo. Aún así, no saliste del plan. Puedes haberte perdido en las preguntas. Puedes haberte confundido con el camino. Puedes haber sentido que nada pasa. Pero el plan mayor no depende de tu claridad perfecta. El plan mayor se sostiene incluso en los días en que solo consigues sobrevivir. Y quiero que guardes esta frase como eje de tu semana, no como eslogan. Hiciste planes. Dios está formando a alguien. No es poesía, es realidad espiritual aplicada a la vida. Porque mientras intentas entender lo que pasó afuera, Dios está trabajando en tu formación interior por dentro. Tal vez el sentido aún no apareció, pero el sustento ya está ocurriendo. Aún estás aquí, aún de pie, aún respirando, aún intentando. Y eso ya es prueba de que Dios sostiene más de lo que percibes. Aún no terminó. Ahora quiero transformarte en participante, no solo en oyente, porque cuando sacas esto hacia afuera, no solo miras, tomas posición dentro de tu historia. Así que comenta aquí, incluso si es difícil, incluso si es corto, incluso si es con la voz temblando por dentro, incluso sin entender, continúo. Solo eso. Porque esa frase no es sobre fuerza, es sobre permanencia. Es decir, hoy basta, un paso a la vez. Es no dejar que la confusión se convierta en identidad. Y si este video habló contigo de verdad, haz un gesto simple pero poderoso. Compártelo con alguien que también esté viviendo un proceso confuso. A veces, la persona no necesita consejo, necesita compañía. Y tal vez tú seas ese puente. Y si quieres caminar con mensajes así, sin presión, sin exigencia, sin religiosidad pesada, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No para acelerarte, sino para acompañarte, porque estos mensajes no son para empujarte, son para sostenerte mientras no entiendes.